Todo listo, todo preparado. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy día de clásico, vamos a dar una vuelta por los interiores, a ver qué es lo que vemos, qué es lo que visualizamos. Aquí primeramente, mirad la Plaza Mau. Esto de aquí es lo que estuvieron manipulando el otro día, subiendo. Quizás han modificado algo de esa estructura. Aquí a la derecha otro símbolo de esta plaza. Y aquí a la izquierda igual. Esto es lo que se ve desde el exterior. Mira, aquí tenemos a Koundé. Y ahora sí que sí, desde esta plaza de Sagrados Corazones, que aún no está encendida, en este caso los postes multifocales, imagino que encenderán lo de siempre, ese color que tenemos ahí al fondo. Mira, es que tío, de verdad, la gente ahí en la pradera, en cuanto se ha ido la seguridad, todo el mundo ahí a la pradera a hacer sus necesidades, tío. De verdad que es que vaya tela. Bueno, vámonos para adentro, dale al like y suscríbete. La verdad es que ya va siendo hora que enciendan la plaza, que ha caído la noche prácticamente y no la han encendido. Y fijaos en el palco de honor, este colorido ya lo hemos visto más veces en el palco de honor, pero hoy es como que falta un sector en la parte de arriba. Falta un pequeño sector. Qué locura, una vez que pasa el autobús, es que la gente quiere un sitio, otras personas quieren ir a otro sitio y al final nos juntamos todos en el mismo lugar. Bueno, palco de honor, Bernabéu. El otro día estuvieron probando con el escudo, por así decir, el logo del estadio justo arriba, encima del palco de honor. Hoy lo vemos debajo. La verdad que esto para mí es más atractivo, más bonito. Así que así tenemos el palco de honor, lo van a abrir en breve para que lleguen los directivos y demás. Y aquí la tienda oficial, que obviamente hoy está abierta, es cuando hacen el agosto. Y fijaos, fijaos la locura. Hoy día de partido. Y luego lo dejan también un ratito después de que acabe el partido. Dejan también un tiempo de cortesía para poder comprar, por si acaso acaba el partido o estás disfrutando del partido y resulta que no te da tiempo ir a la tienda. No te preocupes, que el Real Madrid hace todo lo posible para que cierren un poquito más tarde y puedas llevarte tu recuerdo. Estoy viendo a familias, se me está partiendo el alma, se me está partiendo el corazón. Yo no puedo hacer nada, la verdad, pero estoy viendo a familias incluso con carteles en la cabeza, carteles que están enseñando a los aficionados que están por aquí diciendo que necesitan tickets. Se me parte el alma, pero claro, te arriesgas a venir aquí sin entrada, pues por lo tanto te arriesgas a no entrar al partido, y más un partido así, de estas magnitudes, porque si me dices que es un Real Madrid Betis o un Real Madrid Eibar, Real Madrid Córdoba, pues no va a haber tanta demanda como hoy, Real Madrid Barcelona. De todas formas, a mí lo que me chifla es que hay gente que solamente viene a animar al equipo al recibimiento del bus y luego se van a su casa a ver el partido. Así que vienen hasta aquí para animar al equipo y se van. Increíble, eso es madridismo. Bueno, pues aquí empezamos un día más. Match, no de partido, sino más de día, que parece que he dicho match, pero he dicho más. Aquí podéis ver el panelado que han ido colocando. No sé si han avanzado respecto al otro día. Ahí tenemos un tractor. Es que tengo la boca helada, pero heladísima tengo la boca del frío que hace ahora mismo en Madrid, Han bajado las temperaturas estrepitosamente. Una pasada, mira. Ahí han empezado a pintar. Aquí a la izquierda están todos estos paneles que, por lo que veo, antes de pintarlos lo lijan. Es por eso que se pierden las letras
del propio material. Y luego ya lo que hacen es pintar de ese color negro que ya vemos en prácticamente todos los acabados interiores. Ese de allí, ese color negro. Y sobre todo en esta parte donde veis medidas, tienen que colocar todo ese panelado que han ido colocando en la parte de la izquierda. Así que venga, seguimos avanzando. Vamos a ver si hay novedades en esta parte central. Mira, allí igual, nunca hemos ido por allí, pero me da a mí que es un claro reflejo de lo que sucede en este lado también. Sobre todo están colocando estos paneles para cerrar todas las paredes. Medidas, medidas y más medidas. Seguimos. Ahí podéis ver todos los acabados que han ido ejecutando y acometiendo en los pilares. Justo, por cierto, acaban de cambiar el color de las pantallas del palco de honor. He sentido un reflejo aquí a la derecha y es que mirad, ahora este reflejo blanco que tenemos en las lamas de la parte inferior, esta de aquí, esta pantalla gigante, es la del palco de honor. Así que ha cambiado de animación, debe ser. Bueno, ahí tenéis los pilares, esos acabados que han ido dando a los pilares de este entramado del lateral este. Ahora pasaremos a un nivel más. Aquí algo tiene que faltar, porque han hecho un agujero y han sacado los cables. Y bueno, pues siguen las redes anticaída. Imagino que ahí tienen que colocar más revestimiento para tapar ese pilar. Y aquí igual, tienen que colocar todo el panelado, al igual que en el otro lado. Bueno, bienvenidos un día más al interior del Estadio Santiago Bernabéu. Ya tenemos las luces encendidas, tenemos el videomarcador encendido, la cubierta completamente cerrada y los aspersores funcionando para regar el terreno de juego para el partidazo de hoy. Qué auténtica pasada. Aquí es lo que íbamos a tener, 36 de las 36 ligas que tiene el Real Madrid. Allí parece que al fondo, en las gradas del lateral oeste, vamos a tener otra sorpresita que veréis luego en el canal. Bueno, ya lo habréis visto a lo mejor. Y allí lo que viene siendo el cuerpo del escudo del Real Madrid. En este caso solamente eso de ahí. Lo que estoy cortando, la corona no entra, porque ahí tenéis la M, que es lo que vimos en el día de ayer, pero la corona, pues en este caso hoy no entra. Imagino que la corona es para los partidos de Champions. Ya sabéis, el rey de Europa, bueno, se asemeja un poquito, ¿no? Venga, pues vamos a continuar, vamos a irnos al fondo sur hoy, que llevamos tiempo sin ver el fondo sur. Así que venga, acompáñame. Ojo cómo vamos a tener el Santiago Bernabéu hoy, con las cartulinas blancas, moradas y de diferentes colores, proyectando en las diferentes zonas pues diferentes dibujos. Así que haremos fotos, ya sabes, tienes a tu disposición el link directo a mi canal de difusión de WhatsApp, también al de Instagram. Tienes las posibilidades también de unirte a mis redes sociales, TikTok, Twitter e Instagram, que te lo dejo en la cajita de la descripción. Seguimos. Vamos a navegar por el fondo sur, que la verdad que huele mucho, muchísimo a pintura, algún tipo de producto. Puede ser que sea este de aquí, y a la hora de meter todos esos conductos hayan echado esa pasta, y puede ser que huela a eso. Pero bueno, ya sabéis de qué pie cojea el fondo sur. Fijaos cómo está el fondo sur. Vamos a echar un vistazo a la zona Mau, por si acaso hubiese alguna novedad. Aficionados del Fútbol Club Barcelona, que esto en el campo del Barça no se sucedería. Es lo que me crea mucha expectación. Ahí tenéis el espacio Mau. Si nos asomamos un poco, ¿no? Hombre, abierto tiene que estar abierto, porque ya lo hemos visto más veces. Pero fijaos cómo está toda esta parte, ¿eh? Toda esta parte está todavía
prácticamente diáfana total. Han empezado a envolver los pilares, pero falta muchísimo, ¿eh? Falta muchísimo aquí, pintar el techo, las paredes. Ahí tenemos altavoces. Termanowski. Fijaos cómo está toda esta zona de al lado del espacio Mau. Está todo todavía prácticamente como el principio. A ver dónde salimos aquí. Imagino que al lado del espacio VIP, que hay justo encima del palco de honor. Pero a ver, vamos a ver. Imagino que esta será la zona, ahí a la derecha será la zona VIP, que esta es la zona VIP de Mau. Esa es la zona VIP de Mau, como podéis ver. Y en consecuencia de estar toda esta zona como está, pues como podéis ver, hay puestos ambulantes, hasta incluso vemos los carritos, porque todavía esto no está preparado para recibir las concesiones fijas. Venga, retrocedemos sobre nuestros pasos para ver el fondo sur, todo lo que podamos, todo lo que nos dé tiempo. Aquí más entradas, más accesos, y sobre todo vamos a ver el fondo sur para ver si han avanzado algo, porque me encantaría que avanzasen algo, sobre todo sabiendo que aquí en el fondo sur van muy retrasados. Algún plan deben de tener, no sé qué es lo que pueden pensar, la verdad, pero aquí ya hace frío, ¿eh? Aquí ya hace frío. Aquí mirad, la zona de los ascensores. Es que está todo. Se ve hasta incluso la estructura del Clásic Bernabéu, ¿eh? Esa es una de las costillas. Y fijaos cómo han ensamblado esta viga a la costilla y luego se ha dado esa protección. Y aquí sí se ha pintado esto, pero ser del Barça es hola, ser del Barça es micro, esto también va por ti. Ah, mira, pasadizos secretos. ¿Esto para qué será? Pues es que hay muchos del Barça, tío. ¿Y esto para qué será? No lo entiendo. Porque aquí caes al vacío. No lo entiendo, la verdad, pero bueno. Aquí los baños están acabados, pero en esta parte. En esta parte, mira, hay otro. Son pasadizos secretos. Que no sé a dónde llevan, pero ahí están. Pero como la mayoría de baños no están terminados, salen los jugadores del Barça a calentar. Bueno, el caso es este. Como aquí los servicios no están terminados todos, algunos sí, no todos, pues es por eso que siguen existiendo los servicios portátiles. Estos baños portátiles. Aquí viene uno con la camiseta del Borussia. No se ha enterado de que el partido fue el otro día. Aquí igual, otros. Hola. Vamos a asomarnos por aquí. El partido del Borussia fue el otro día, crack. Y bueno, aquí yo creo que está todo prácticamente igual. Prácticamente igual. Anda que no queda, Anda que no queda. Por aquí en estos palcos se sientan los jugadores. ¡Buah, qué auténtica pasada, tío! Una auténtica pasada. Y ahí están los porteros de ambos equipos calentando en el terreno de juego. Mira la cubierta cerrada. Lo que no sé si en su posición final. No. Ahí están los cilindros, ahí están los carros en la posición inferior y por lo tanto no está Steinka
la cubierta, creo que se dice así, ¿no? Cerrada completamente la cubierta. Pero bueno, aquí, ¿os acordáis que la temporada pasada el videomarcador se estrenó contra un Barça? El videomarcador 360 me refiero. Se estrenó contra el Barça. Pues ahí os lo dejo. Pues acaso no os acordabais. Aquí tenéis el césped, que por cierto está impoluto. Está brutal. En comparación a este año, perdona, en comparación al año pasado, este año el césped, al menos las partes entre bandeja y bandeja, los límites, las separaciones como tal, no se notan como el año pasado, la temporada pasada. Este año bastante bien, a no ser que te fijes muy mucho, pues sí, es posible que te des cuenta, que aprecies algo de las líneas entre bandeja y bandeja, pero realmente está todo muy, pero que muy bien respecto a la temporada anterior. Nosotros seguimos a lo nuestro, nosotros seguimos viendo cositas. Vamos a bajar, vamos a intentar bajar, a ver qué vemos en estos lugares. Yo necesito que pongan la calefacción porque tengo frío, ¿eh? Yo no sé qué hay por aquí, la verdad, pero son como salas donde imagino que acogerán material en un futuro. Veremos a ver qué es, pero a ver. Vamos a ver la zona de la antigua tienda. Esta es la zona de tribuna ya, estamos en tribuna del fondo sur. Y a ver desde aquí que podemos observar. Aquí tenéis lo que viene siendo la antigua tienda. Y ya están prácticamente cerrando por todos los lados. Ese es el hueco de la tienda. Y ahí abajo es la entrada, la antigua entrada que había para acceder a la tienda. Y aquí otra parte. Aquí lo aprovechan para copiar material. Plataformas unipersonales, mesas tronzadoras, puntales, escaleras y demás. Y fijaos cómo está la parte de tribuna del fondo sur, ¿eh? ¡Qué locura! Esto lo han cerrado, se ve la silueta de las propias escaleras que están justo detrás, pero todo lo que falta en el fondo sur, ¿eh? Es una auténtica pasada. No me lo puedo creer. Otra parte de tribuna. Brutal, como siempre. Seguimos avanzando. Vamos a ir por la parte de tribuna, recorrer hasta prácticamente llegar a alguna zona que no podamos seguir avanzando. Yo no sé por qué aquí cierran, la verdad. No sé por qué colocan esas lonas blancas, pero aquí sí parece que hayan dado alguna mano de pintura. Aquí sí parece que hayan dado una mano de pintura. Ahí están las bandejas colocadas. Esta es la antigua zona del Tour Bernabéu. De una de esas veces que cambiaron la disposición del Tour. Ya sabéis que hemos estado muchas veces con reformas en las gradas. Pues una de esas veces que tuvimos que venir por aquí, hasta incluso la zona de grabación era esta de aquí. No sé si os acordáis, que además justo coincidía con el acceso a la grada desmontable que tenemos en el fondo sur. Y fijaos cómo todo eso ahí son plataformas metálicas fijas, obviamente, ahora. Y eso de ahí, lo que digo, era la separación. Nosotros grabábamos por ahí y desde ahí veíamos pues cómo entraban los camiones, iban hacia la zona del hipogeo. Bueno, es una auténtica pasada. A más de uno, pues, más de uno lo sabe, lo ha visto aquí en el canal, otros no lo saben, pero ha habido tela, ¿eh? Ha habido tela por cortar. Aquí en las obras del Estadio Santiago Bernabéu, muchas cosas que contar, como siempre. Esta es la Torre A. Como podéis observar, pues falta mucho también por aquí. Muchísimo, diría yo. Se ven las antiguas estructuras, aún no han pintado, fijaos las costillas. Qué auténtica pasada, ¿eh? Y aquí ya nos adentramos en
las zonas VIP. Justo en la parte central está el palco de honor. Aquí ya vimos cómo habían colocado estas pantallas, dando ese acabado final. Aquí ascensores y accesos. Aquí podéis ver cómo han ido pintando. Bueno, han pintado el techo. Han colocado las televisiones. Y desde aquí ya se ve todo diferente, ¿eh? Hasta incluso se está calentito aquí, ¿eh? Estos a lo mejor son familiares del Lunin, ¿o no? Bueno, aquí estamos, en la zona de tribuna del fondo sur, con el lateral este. Han tapado más la esquina esa, con chufletos. Sí, porque está el agua online ese. Bueno chicos, pues una verdadera pena, la verdad. Me da mucha pena el Real Madrid en la segunda parte porque la primera hemos jugado muy, pero que muy bien. Hemos fallado lo que no está escrito. Ha sido increíble lo que hemos fallado, que luego realmente el Barça no ha perdonado en la segunda parte. El Barça la verdad que ha jugado muy, pero que muy bien. Ha hecho un partidazo. El Barça ha sabido llevar a los jugadores del Real Madrid a la trampa del fuera de juego. El Barça ha sabido tener el control de la pelota. El Barça ha sabido atacar y meter todas las ocasiones que han tenido, porque el Real Madrid ha navegado a la deriva como un barco sin ningún tipo de motor, pero así de claro. El Real Madrid en defensa muy mal, pero es que luego el Barça ha noqueado directamente, ha neutralizado el centro del campo del Real Madrid, inhabilitando totalmente a los jugadores como Camavinga, Tchouaméni, todo el centro del campo, Bellingham y Mbappé. Lo que no está escrito ha fallado hoy, de verdad. Es que tenemos la pólvora mojada, tenemos la mejor delantera del mundo y no lo parece, no lo parece. Hoy era un día para ganar en nuestra casa, hoy era un día para plantar nuestros huevos encima de la mesa y decir, estamos en la liga, y no hacer el ridículo que hemos hecho hoy, sobre todo en la segunda parte. Porque si tienes una regularidad en todo el partido, pues bueno, te pueden ganar. Pero hemos hecho una primera parte extraordinaria. Fueras de juego tontos, pero luego en la segunda parte no hemos aparecido. Una presión desorganizada, descoordinada. Este partido, obviamente, hay que olvidarlo ya. Pero ya. Bueno, pues nada, vídeo de las obras, dale like y suscríbete, activa la campanita, nos vemos pronto.